Les invito en este momento a hacer una pequeña reflexión sobre las lecturas del día domingo que celebramos Estamos en el 24º del tiempo ordinario. Quiero compartirles una reflexión que nos ayude a pensar, a reflexionar cómo estamos viviendo como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos que somos del Señor. Sean bienvenidos a este live en este momento que me siento con ese deseo desde lo profundo de mi corazón querer compartirles la palabra de Dios, porque esa es la gran tarea de nosotros, ser comunicadores de la buena nueva de salvación, ser esos que llevan la buena nueva a los diferentes lugares. Y ahora en estos tiempos que se prestan las redes sociales, que a través de estos medios el mensaje de Dios puede llegar a su vida, puede llegar a sus hogares, puede llegar a sus corazones. Me da mucha alegría de verdad poder compartir con ustedes, aparte de las misas que celebro, y me siento motivado de querer compartir en este live las lecturas. Quiero leerlas y poder compartir con ustedes algunas reflexiones que nos pueden ayudar para nuestra vida, para poder comprender el mensaje de Dios. Les invito entonces a tener una actitud de oración, pidiendo al Todopoderoso que nos conceda su gracia, que nos dé el entendimiento para poder comprender su mensaje, para que esa palabra pueda llegar a nuestra vida, al corazón. Así es que les invito a tener un momento de oración y luego les comparto las lecturas del domingo 24º del tiempo ordinario. De seguro muchos de ustedes como católicos ya las han escuchado en la televisión, en la radio, en el internet. Ya muchos han escuchado las lecturas, ya tienen bastante, ya tienen información, ya tienen almacenado en su mente muchas palabras, frases, pero la palabra hay que seguirla meditando siempre, porque el Señor a través de la meditación, Él nos habla. Así que les invito a hacer un momento de oración, donde pido por todos los que se unen a este live, para que sea el Señor el que llegue a sus corazones a través de esta plataforma, y que sea el Señor que haga llegar bendiciones a sus hogares, que sea el Señor que haga llegar esa luz que necesitamos, ese consuelo que necesitamos. Por eso ponemos en las manos del Señor esta reflexión que nos debe de ayudar para seguir en el camino del Señor, camino del reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos, amigos, a este live. Dios les bendiga. Voy aquí a recitar un cántico del libro de Daniel, en el capítulo 3. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecí al Señor, aleluya. En el capítulo 3 del profeta Daniel, del versículo 52 al 57. Es un cántico. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecí al Señor, ensalzalo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecí al Señor. Lo estaba leyendo de un libro que nosotros utilizamos para rezar, que se llama Liturgia de las Horas, el número 4, tomo número 4. Liturgia de las Horas, que nosotros los sacerdotes debemos de orar con esta liturgia de las horas, la oración de todos los días. Y les comparto entonces las lecturas del día domingo. Bienvenidos a todos los que se unen en este live para poder escuchar las lecturas del domingo 24 que la Iglesia nos enseña, nos propone para nuestra meditación y para nuestro crecimiento espiritual, para estar en sintonía con toda la Iglesia universal. Todos estamos en sintonía con las mismas lecturas, con el mismo contenido bíblico, con las mismas enseñanzas que el Señor nos da a todos. Estamos en comunión con toda la Iglesia universal cuando leemos las lecturas del día. Así es que les invito a que escuchemos, meditemos y que a través de estas lecturas podamos tener ese encuentro con nuestro Señor, podamos obtener una conversión de vida, un aumento de nuestra fe. Por eso vamos a escuchar entonces
las lecturas y después voy a detenerme un momento para ir meditando algunas cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, del versículo 5 al 9. Dice Isaías: En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayudó, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Que se me acusa? ¿Quién me acusará? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 114. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien,
abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo las obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe y yo en cambio con mis obras te mostraré mi fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos a los que se unen en este live. Estoy leyendo las lecturas del domingo 24º, domingo del tiempo ordinario, para compartir con ustedes estas lecturas y poder meditar para un crecimiento espiritual y poder tener siempre ese conocimiento que el Señor quiere que tengamos, para que nosotros podamos conocer su palabra y poder edificar nuestra vida según la voluntad de nuestro Señor. Bienvenidos a este live. Que el Señor les bendiga y que el Señor pueda llegar a sus corazones, a sus hogares, a sus trabajos, a sus lugares de descanso, donde quiera que se encuentren. Vamos a escuchar el Santo Evangelio de este domingo, 24º, domingo del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Así es que hemos escuchado las lecturas que nos propone la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, nuestra Madre, para que meditemos, para que reflexionemos, para mantener una espiritualidad, un contacto con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, nuestro Salvador. Lecturas que nos ayudan para meditar, para que nos demos cuenta cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Y por eso es bien importante que la palabra de Dios se predique. Muchos se convierten, muchos se han convertido por escuchar la palabra de Dios. Justamente el mensaje ha llegado en los momentos cuando más lo necesitaban. Y ahí es donde muchas personas han encontrado su conversión de vida y se han acercado a la iglesia, han hecho un propósito de seguir al Señor. Pero cuando no se predica, entonces se pierde también muchas personas de conocer a Dios y de acercarse a su Señor. Voy a tomar algunos párrafos bíblicos para que podamos meditar. No voy a leer todas las lecturas, hay mucho contenido, muchas reflexiones para que nosotros podamos pasar un buen momento reflexionando, meditando, pero me voy a detener en algunos pasajes bíblicos, en algunos textos que nos pueden iluminar, que nos pueden hacer reflexionar cómo nosotros debemos de mejorar en este camino de Dios. Porque la palabra de Dios nos debe iluminar el camino de la vida. Eso es lo que debe de hacer la palabra en nosotros. Iluminar la vida que tenemos. La palabra nos debe de iluminar el camino. Porque si no nos ilumina, entonces nosotros no sabemos para dónde caminamos. Y muchas personas, por no tener la iluminación de la palabra, la iluminación de Dios, caminan equivocados, caminan perdidos, caminan sin dirección. Y por eso muchos hermanos nuestros caminan en la vida a tientas, como que adivinando, aquí está Dios, aquí me habla Dios, e incluso algunos hasta se ponen en duda. Otros pierden la fe, porque la palabra de Dios no les ha iluminado la vida, el camino de la vida que tiene cada uno. Me voy a detener un poquito aquí en el libro de el profeta Isaías, especialmente en estas palabras que dice Isaías, dice: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Bienvenidos a los hermanos, bienvenidos todos a este live que se unen para poder escuchar estas meditaciones, reflexiones de la palabra de Dios que nos pueden ayudar en la vida. Dice Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Este es el testimonio de Isaías, lo que Dios ha obrado en él. Miren, qué hermoso testimonio de Isaías. Lo que Dios ha obrado en él, lo que Dios ha obrado, cómo Dios se ha manifestado.
Por eso dice, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que Dios nos haga oír sus palabras. Bien importante, que Dios nos haga oír sus palabras. Como lo dice bien claro Isaías, no he puesto resistencia. Y como el profeta no pone resistencia, entonces se le facilita poder escuchar la palabra de Dios. Así dice, el Señor Dios me ha hecho oír su palabra. El profeta ha escuchado la palabra, ha oído la palabra de Dios porque no ha puesto resistencia al Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos que somos de Jesucristo, eso mismo deberíamos de decir también. Eso mismo debemos de decir como el profeta Isaías. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Esto es la vida de nosotros los cristianos. Seguir oyendo la voz del Señor. Oír la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Eso de oír la palabra de Dios no es opcional. No es para el que quiere. Es para todos los bautizados. Para toda la humanidad, donde nosotros debemos de oír la palabra de Dios. No es opcional, no es para quienes, no es para algunos, es para todos la invitación. Y luego oír la palabra de Dios, como digo, no es opcional y tampoco es de temporada. Tampoco no es de temporada, porque mucha gente escuchan a Dios, oyen la palabra de Dios por temporada. Y no se trata de por temporada. No se trata de oír la palabra de Dios por ocasiones. Porque si lo hacemos por ocasiones, por temporada, vamos a perder demasiado en escuchar la palabra de Dios. Por eso la escucha, oír la palabra de Dios es de todos los días. La palabra la debemos de escuchar todos los días para que podamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y vivamos. En nuestro mundo en que vivimos, tanto dentro de la iglesia como bautizados, como cristianos, como en el mundo social, la mayoría de veces las personas ponen resistencia a oír la palabra de Dios. Y como ponen mucha resistencia a oír la palabra de Dios, entonces no saben qué es lo que Dios les quiere comunicar. No saben qué es lo que Dios les quiere transmitir. Y por eso esta gente que pone resistencia a oír la palabra de Dios no son personas que puedan dar un testimonio de las maravillas de su Señor, porque no tienen esa experiencia de estar con Dios. Así es que nosotros tenemos que seguir escuchando, oír la palabra de Dios que nos habla. Y si nosotros no ponemos resistencia al oír la palabra de Dios, cada día vamos a ir creciendo espiritualmente. Vamos a tener más conocimiento sobre las cosas de Dios y vamos a tener más capacidad
de poder acompañar a otros hermanos, de poder predicarles, de poder responder al llamado de Dios, porque Dios nos llama a todos, todos los días. Bienvenidos a los que se unen a este live. Estamos meditando sobre la palabra de Dios de las lecturas dominicales del domingo 24, domingo del tiempo ordinario. Lecturas que a lo mejor ya las leyeron, ya las escucharon, porque ya fueron a misa, ¿verdad? Ya las vieron en la televisión, lo miraron quizás en internet. Ahora hay facilidad de escuchar la lectura del día. Entonces les decía que nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Pero escuchar o más bien oír la palabra de Dios no es solo para los adultos. Hay que tener bien claro, por eso es reflexión. Por eso es reflexión, por eso es meditación sobre la palabra. Oír la palabra de Dios no es solo de los adultos, no es solo de los ancianos, es para todas las edades. A los niños hay que enseñarles a oír la palabra de Dios. Bien importante. A los niños hay que enseñarles a oír la palabra de Dios. A los jóvenes hay que ayudarles a oír la palabra de Dios y que no pongan resistencia a esa escucha. Por eso es bien importante, es de suma importancia que los padres de familia lleven a sus niños a la iglesia. Que los niños empiecen a escuchar, empiecen a oír la palabra de Dios en la iglesia. Que los niños empiecen a oír la palabra de Dios en comunidad. Que ellos vayan aprendiendo a oír la palabra de Dios en comunidad. Por eso es bien importante que los niños asistan a la misa, asistan a la iglesia. Pero lamentablemente muchas veces los padres de familia no los llevan. No los llevan a los pobres niños porque piensan que no van a aprender nada, que no van a escuchar, solamente a molestar van, a hacer bulla, a hacer relajo, ¿verdad? O a estar corriendo en el templo, o que van a llorar, que van a hacer tantas cosas. Por eso muchos padres no llevan a sus hijos a la iglesia para que no hagan esas cosas. Pero resulta que el papá, la mamá, debe de saber instruir al niño. A decirle, hijo, vamos a misa, vamos para la iglesia, vamos a encontrarnos con Dios, vamos a orar con la comunidad, vamos a estar en oración. Y enseñarles al niño. Niño, ¿verdad?, va a entender. Decirle al niño, mira, vamos a estar momentos parados, momentos sentados, hay ratos que vamos a cantar, vamos a rezar, y usted le enseña al niño por lo menos el Padre Nuestro, ¿verdad? O el Yo Confieso, y que cuando hay que hacer estas oraciones, el niño ya puede aprender a decirlo para que ore con la comunidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces al niño hay que ayudarle a oír la palabra de Dios desde pequeño. Porque muchos padres de familia se lamentan porque sus jóvenes ya son adolescentes y no quieren ir a la iglesia, no quieren buscar a Dios, porque estos jóvenes no crecieron en la iglesia. Ellos no crecieron en la iglesia y por eso son
ajenos a las cosas de Dios. Por eso muchos jovencitos no les interesa y no les preocupa ir a la iglesia. No van a misa. Y por eso es que hay problemas con muchos jóvenes. Porque los padres de familia quieren que vayan, pero si ellos nunca los llevaron desde pequeños. Por eso es muy importante llevar a los niños para que ellos desde pequeños empiecen a oír la palabra de Dios en comunidad. Y que ellos desde pequeños vayan creciendo poco a poco en una vida espiritual. Cuando ellos lleguen a ser adultos, pues ellos ya crecieron en un ambiente cristiano, en un ambiente comunitario. Por eso es bien importante llevar a los niños. Pero cuando los dejan en la casa, están perdiendo de instruirlos a ellos y que ellos tengan un crecimiento espiritual, un conocimiento sobre las cosas de Dios. Bienvenidos a todos los que se unen a este live. Bienvenidos hermanos, amigos. Que el Señor les bendiga. Estoy reflexionando y meditando, compartiendo la palabra de Dios, las lecturas del día domingo, 24º del tiempo ordinario, que la Iglesia nos propone para que meditemos, reflexionemos y podamos tener un crecimiento espiritual. Entonces les decía de que Isaías, nosotros aprendamos del profeta Isaías. Por eso el profeta bien claro nos dice, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me eché para atrás. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro mundo, oír la palabra de Dios. Mucha gente no puede oír la palabra de Dios por su sordera espiritual, porque el enemigo lo ha ensordecido para escuchar para oír la palabra de Dios. La gente oye más el mal, el maligno, y menos la palabra de Dios. Bueno, les decía esto porque nosotros, al conocer la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, entonces vamos a saber qué es lo que Dios nos pide que hagamos, qué es lo que Dios nos pide que vivamos. Bienvenidos al live, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Por el momento no logro leer los mensajes, estoy reflexionando y meditando la palabra de Dios con ustedes para que podamos tener algunas meditaciones que nos pueden ayudar. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, entonces vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios nos pide que hagamos. Pues lo encontramos aquí en el libro, en la carta del apóstol Santiago. Santiago nos dice qué es lo que tenemos que hacer como cristianos. Santiago nos dice qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios que somos, como discípulos de Cristo Jesús. Los que hemos creído, Santiago nos dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Dios nos pide hacer. Por eso dice, nos habla de la fe y de las obras. Miren, bien importante. Santiago nos habla de, y tampoco nos podemos quedar solo con las obras sin fe. Tenemos que llevar al mismo tiempo nuestra fe y nuestras obras. Tenemos que hacer un equilibrio, la fe y las obras. Tenemos que hacer un balance,
que ninguno se quede. La fe es la que nos mueve a buscar a Dios, a seguir creyendo en Dios. Y las obras pues serían las prácticas. Es decir, una fe debe de tener sus frutos, sus obras. Y aquí para nosotros, los católicos, no hay ningún problema entender estas cosas, porque llevamos la fe y llevamos las obras de caridad. Porque Santiago nos dice lo que tenemos que hacer. Tristemente, muchos hermanos que no son católicos, que para ellos es más importante la fe y menos las obras, solo con levantar la mano y aceptar a Cristo y tener fe en Él es suficiente. Y no importan las obras para muchos de ellos. Y por eso no se preocupan en hacer obras de caridad. Solamente tener la fe en el Señor Jesús. Por eso nosotros veamos lo que dice Santiago. Dice el apóstol Santiago: supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Vean ustedes, ahí está pues Santiago hablándonos de la fe y de las obras. Una fe sin obras está completamente muerta. Y nosotros, los que creemos en el Señor, debemos de tener una fe viva. Una fe viva por las prácticas de las obras de caridad en favor de nuestros hermanos pobres. No nos podemos quedar solo con tener fe, porque la fe nos exige hacer obras de caridad. Lo dice Santiago. No nos podemos quedar solo haciendo obras de caridad sin tener la fe presente. Muchas personas dicen: yo hago obras de caridad, yo doy mi ayuda a la iglesia, yo doy mi ayuda a los pobres, pero no persevera en las enseñanzas del Señor. No es un perseverante en la fe. No se reúne en la iglesia como cristiano o cristiana. Yo hago obras de caridad, pero yo no busco a mi Señor. Yo no me reúno con la iglesia, con la comunidad cristiana. Entonces no se puede descuidar ni la fe ni las obras de caridad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Qué nos dice Santiago? En que nos invita a poner en práctica el Evangelio. Santiago nos está haciendo pensar que debemos de poner en práctica el Evangelio en favor de los pobres. Miren, a los pobres hay que darles esperanzas. Hay que darles esperanza de ser ayudados. Muchos pobres ponen su esperanza que les van a ayudar, que alguien los va a socorrer. Entonces,
A los pobres hay que darles esperanza, de decirles no están solos en su pobreza. Un momento también para pensar en los ricos. Hay que pensar en los ricos también, para ustedes los ricos, para los que tienen en abundancia las cosas, para los que tienen de sobra las cosas. Es una invitación para que ustedes piensen que no se deben de olvidar de sus hermanos. La gente pudiente, los ricos, los que tienen en abundancia, no deben de olvidarse de sus hermanos pobres, porque ellos nos hacen poner en práctica el Evangelio. Una obra bien hecha en favor de los pobres, eso nos hace ganar el reino de los cielos. Ayudar al necesitado, ayudar al pobre, no nos vamos a quedar sin nada. Vamos a aprender a compartir con el que lo necesita. Esa es la invitación de hacer las obras de caridad. Hay que aprender a compartir con el que lo necesita, con el que necesita de nuestra ayuda. Hay que aprender a ser despojados. Hay que despojarnos de ciertas cosas para compartir con el hermano. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros remediemos las carencias de los hermanos que no tienen. Que nosotros les ayudemos. Entonces aquí está la práctica del Evangelio. Hacer el bien. Hacer el bien a los que podamos. Pero esto es para la gente conversa, que se siente movido desde su corazón de poder ayudar al que lo necesita. Por eso en la Iglesia Católica siempre se dice los días domingos: traigan 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar, 1 libra de sal, para ayudar a nuestros hermanos que pasan necesidades. Traigan 1 libra de amor, dice. Traigan lo que ustedes puedan. No se les está exigiendo cantidades, se les exige lo que pueda. Pero resulta que los que pueden no llevan nada. Y los que menos pueden, pues ellos comparten desde su pobreza, desde su pequeñez, aportan también. Entonces por eso es ahí donde nosotros estamos socorriendo las necesidades de los más pobres, para llevarles esperanza de vida, llevarles consuelo, llevarles alegría, a través de aquella pequeña ayuda que usted da. Entonces ahí está la obra de caridad en favor del hermano. Cuando nos sentimos tocados desde el corazón, hacemos obras de caridad. Pero aquí corremos un peligro también. O muchas personas han caído en este problema que se llama egoísmo. Mucha gente ha caído en el egoísmo. Son tan egoístas que no son capaces de compartir sus bienes con los pobres. No son capaces de despojarse de sus cosas
para ayudar al que lo necesita. El egoísmo es tan grande que la gente es bien agarrada de las cosas. Dice, que a mí me costó, a mí me ha costado, por eso, y que otro con una gran facilidad yo le dé o se lo lleve. No, mucha gente es así, muy cerrada y agarrada de las cosas. Y por eso no puede compartir, no puede hacer una obra de caridad. Bienvenidos a los que se unen a este live. Estoy haciendo una meditación de la palabra de Dios del día domingo. Domingo 24 del tiempo ordinario. Meditando y reflexionando sobre las lecturas, compartiendo con ustedes, para que a través de este medio el Señor pueda llegar a sus corazones, pueda llegar a sus vidas. El Señor pueda darles luces. Entonces Santiago dice, ¿verdad? Hay que hacer las obras de caridad en favor del hermano. La fe sin obra, dice Santiago, está muerta. Miren, aprendamos de Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre, que es rico en todas las cosas, porque Él es el dueño de todas las cosas. Dios se manifiesta generoso. Se manifiesta generoso con todos los seres humanos. Nos da de todo y de todo en abundancia a todos. No nos da con limitaciones. Así como nuestro Creador es generoso con todos sus hijos, lo amemos o no lo amemos, pero Él se muestra generoso, muy misericordioso, y nos presta su atención, nos socorre en todas nuestras necesidades. Aunque nosotros no le pidamos las cosas, pero Dios está atento a ayudarnos siempre. Y así es como nosotros debemos de estar atentos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Ser generosos con aquellos que lo necesitan. Porque esta gente que recibe nuestra ayuda, ellos no nos van a pagar en esta tierra. De ellos no esperamos recompensa, pero sí esperamos una recompensa de nuestro Dios, de nuestro Creador. Nos va a dar una recompensa por haber hecho una buena obra en favor de los que lo más lo necesitan. Bienvenidos a los hermanos, amigos que se unen en este momento, aquí reflexionando siempre la palabra de Dios del día domingo. Entonces les decía de que aprender a ser generosos. No es que yo me voy a quedar sin nada por dárselo todo a la otra persona. Si eso es lo que hacemos. Mucha gente a veces da lo que le sobra. Como alguien dice, a mí esta ropa ya no me sirve. Esta ropa ya no me gusta, entonces lo voy a regalar. O alguien va a decir, bueno, pues a mí no me gustan estas cosas, ¿verdad? Pero la invitación es hacer obras de caridad como cristianos. Bueno, esta es, como digo, una reflexión que nos debe de iluminar y nos debe de ayudar para nuestro crecimiento espiritual y cómo podemos ver la vida de nosotros, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Si leemos nosotros ahora, o más bien escuchamos el Evangelio de San Marcos, que dice que el Señor, Él iba enseñando a sus discípulos, les iba dando la enseñanza. Miren lo que sucede con el Señor.
dice San Marcos cómo el Señor les iba enseñando o explicando a los discípulos. Entonces dice, luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Esa es la enseñanza que el Señor estaba dando a sus discípulos. Y sigue diciendo, con relación a Pedro, ya el Señor les había cuestionado, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, algunos de los profetas, Juan el Bautista. Y luego el Señor les cuestiona a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ya Pedro había dado una respuesta, pero cuando el Señor les expuso la enseñanza y después de dar la enseñanza dice aquí, dice, luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Ahora viene la otra parte. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Entonces ahí está lo que Pedro, pues cómo fue reprendido por el Señor. Se oye fuerte esta expresión. El Señor estaba enseñándoles a ellos. Y resulta que Pedro no logró entender la enseñanza del Señor. Porque el Señor les está diciendo, les está hablando con claridad lo que va a suceder en su vida. El Señor les está hablando con claridad lo que va a suceder en Él, en su vida. Por eso dice, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Eso es la enseñanza que Jesús le estaba dando. Pero resulta de que Pedro, como que él no logra entender que eso es lo que va a sucederle al Señor. Y por eso él trata, como dice, de disuadirlo. Y el Señor se da cuenta que Pedro no ha logrado entender la enseñanza. Y por eso lo reprende. Porque Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios, estaba pensando en otras cosas. Entonces él estaba recibiendo la enseñanza, pero no logró entender. Él entiende otras cosas. No entiende las cosas de Dios, sino cosas nada que ver, cosas que estaban muy lejos. Y Jesús les está diciendo, eso es lo que me va a pasar, eso es lo que va a suceder.
ya les está preparando, les está advirtiendo lo que el Señor le iba a suceder, lo que él iba a vivir. Pero Pedro no lo entendió. Claro que después lo va a entender, ¿verdad? Cuando ya Jesús ha resucitado, cuando el Señor les abre el entendimiento para que ellos logren entender. Claro que después van a entender muy bien. Pero pensemos nosotros también hoy en nuestro tiempo. ¿No será que nos pasa igual que Pedro? Muchas enseñanzas que Dios nos da a través de la iglesia. ¿No será que nos pasa lo mismo también, que no logramos entender el mensaje de Dios? No logramos entender lo que el Señor nos quiere decir. Bienvenidos a Live. Bienvenidos a esta reflexión sobre la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos los que se unen en este live. Entonces, si Pedro no logró entender el mensaje porque como que no estaba de acuerdo, Señor, esto no te puede suceder, Señor, esto no puede pasar. Pero el Señor está diciendo, si esto es lo que me va a pasar, si esto es lo que va a suceder, voy a sufrir, voy a morir por parte de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, pero voy a resucitar al tercer día. Estas cosas les costó entender en su momento, pero después logran entender muy bien. Así es que nosotros en la iglesia, en la humanidad, mucha gente que cree en Dios, que leen la palabra de Dios, que se les predica, que han escuchado predicaciones de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, ¿verdad? Tantas enseñanzas. Puede ser que haya más de alguno que no ha logrado entender bien la enseñanza del Señor a través de la iglesia. Fíjense ustedes que mucha gente no ha logrado entender el mensaje de Dios por medio de la iglesia. Y por eso ahora anda mucha gente extraviada del camino de Dios. Anda mucha gente lejos del reino de Dios, creyendo que están con Dios y que tienen a Dios en sus vidas. Viven equivocadamente, pensando que tienen a Dios, que viven con Dios, y resulta que no han logrado entender el mensaje de Dios. No han logrado oír la palabra de Dios como debe de ser, y no la han entendido. Como decía allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, me viene esta idea cuando el etíope iba en el carruaje leyendo el profeta Isaías, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Y el pasaje era, dice, que fue llevado como un cordero al matadero y que su boca no abrió.